Esto de que vamos a partir el año con una construcción de los baños, que nos tiene a todos contentos porque son esos baños ya definitivos, parte de ese proyecto soñado a largo plazo de la construcción de la conclusión de la construcción del templo, me hizo pensar o me provocó, digamos, la idea de recuperar esos pasajes que hablan de la obra del Señor a través de hablar de proyectos de construcción. Entonces, se me vino a la cabeza este texto y quiero compartirlo con ustedes y proponerles este texto como objeto de reflexión que se inicia con este sermón, pero que seguramente ustedes van a poder profundizar mucho más en sus casas. Y me refiero al texto de Nehemías. El libro completo de Nehemías es una narración preciosa. Hay estudios completos de Nehemías que uno puede seguir y descubrir cómo la obra del Señor tiene tantos caminos, ya sea cuando se trata de una construcción como la de Nehemías, pero también cuando se trata de la obra del Señor en términos generales, que suele usar también como metáfora la de la construcción. Nehemías capítulo 4, versículos 15 al 23. Nehemías 4, versículos 15 al 23. Nehemías tiene la tarea de dirigir como gobernante del pueblo o gobernador del pueblo, que es una categoría de gobernante vasallo de un imperio mucho más grande, ¿no? Pero a él se le da esta tarea. Y tiene la tarea de reconstruir los muros de un pueblo, de una ciudad, de una región devastada, con una serie de enemigos alrededor. Otros pueblos que también son vasallos del imperio opresor, pero que no son solidarios con sus otros vasallos, sino que producto de las cosechas, producto del comercio, también están en guerra con sus otros pueblos vecinos. Nehemías tiene que reconstruir junto al pueblo una muralla para que Judá o la región de Judá viva en paz. ¿Bien? En ese contexto aparece nuestro segmento de Nehemías 4, versículos 15 en adelante. Una vez que nuestros enemigos se dieron cuenta de que conocíamos sus intenciones y de que Dios había frustrado sus planes, todos regresamos a la muralla, cada uno a su trabajo. A partir de aquel día, la mitad de mi gente trabajaba en la obra, mientras la otra mitad permanecía armada con lanzas, escudos, arcos y corazas. Los oficiales estaban pendientes de toda la gente de Judá, tanto los que reconstruían la muralla como los que acarreaban los materiales hacían su trabajo con una mano y con la otra sostenían un arma. Todos los que trabajaban en la reconstrucción llevaban la espada a la cintura. A mi lado estaba el encargado de dar el toque de alarma con la trompeta. Yo había dicho a los nobles, a los gobernantes y al resto del pueblo: la tarea es grande y extensa, y nosotros estamos muy esparcidos en la muralla, distantes los unos de los otros. Por eso, en el lugar donde oigan el toque de la trompeta, cerremos filas. Nuestro Dios peleará por nosotros. Así que desde el amanecer hasta que aparecían las estrellas, mientras trabajábamos en la obra, la mitad de la gente montaba guardia con lanza en mano. En aquella ocasión también dije a la gente: todos ustedes, incluso los ayudantes, quédense en Jerusalén para que en la noche sirvan de centinelas y de día trabajen en la obra. Ni yo, ni mis parientes y ayudantes, ni los de mi guardia personal
nos desvestíamos para nada. Cada uno llevaba su arma, incluso cuando iba a buscar agua. Interesante. Parto inmediatamente aclarando a quienes están presentes y a quienes nos ven a la distancia que a nadie se le ocurra comprar armas ni portarlas en la iglesia, ¿no? Con todo y haber leído Nehemías, puede que alguien diga, me compro un arma y la ando trayendo en la cintura o algo por el estilo. No vamos a predicar de eso, por supuesto. Lo que hace Nehemías cuando regresa y cuando tiene que trabajar en la reconstrucción de esa muralla para un pueblo que está alicaído, destruido, amenazado, porque han quedado devastados sus líderes, su clase intelectual, digámoslo así, sus grupos económicos más elevados, han sido llevados al exilio, han pasado años de devastación, un sector ha regresado, entre ellos quienes tienen la capacidad de pensar la reconstrucción y de pensar la política. Ese grupo está en esta ciudad para reconstruirla, pero está amenazada, como decíamos. Esa tarea de reconstruir los muros es entendida como la obra del Señor asignada a Nehemías y a su tiempo, la obra del Señor. La manera en que se narra los acontecimientos de una u otra forma reflejan ciertas características de la obra del Señor y esas características son, a mi juicio, aplicables a nosotros hoy. Y entonces yo quiero proponer, en lo que alcanza un sermón, 3 características de la obra del Señor que se expresan en este relato, pero que también tendrían aplicación en nuestra vida, que es la vida de gente que queremos servir en la obra del Señor, o en nuestros tiempos donde hay una obra del Señor a la que somos llamados a servir. Del texto se pueden sacar infinidad de cosas más. A menos que ustedes tengan tiempo hasta las 8 de la noche, voy a limitarme a 3 de esas cositas, ¿no? Para que pueda cada uno volver a su casa a tiempo. 3 características. La primera, la obra del Señor, la obra en la que se sirve al Señor, participa de 2 naturalezas. Es una obra en la que hay intervención divina, porque es la obra de Dios, pero es una obra que requiere también, de forma casi inseparable, la acción del ser humano. Miren ustedes el versículo 15. Versículo 15. Una vez que nuestros enemigos se dieron cuenta de que conocíamos sus intenciones y de que Dios había frustrado sus planes, todos regresamos a la muralla, cada uno a su trabajo. Los enemigos son los pueblos de alrededor, que buscan permear las defensas de este grupo que se está rearmando, robar, atacar, apropiarse del terreno, negociar directamente con el rey emperador, los persas, el imperio de turno, y de alguna forma subyugar a este grupo que está levantándose. Bueno, el relato del texto de Nehemías tiene esta frase impactante. Nuestros enemigos se dieron cuenta de que Dios había frustrado sus planes. Ese es el momento para festejar. Dios frustró los planes de los enemigos, Dios está a cargo de la obra de reconstrucción de los muros, vamos a celebrar, nos cruzamos de brazos, Dios está a cargo de todo esto. Esa es la dimensión divina de la obra. Efectivamente, cuando ustedes leen el libro de Nehemías completo, se van a dar cuenta de que todos los que intervienen en los relatos se dan cuenta, son conscientes
de que el que está en el centro de esta obra es Dios. Por lo tanto, Dios posibilita caminos, Dios cierra puertas, Dios frustra los planes de los enemigos, de los que conspiran, avergüenza, destruye, protege su proyecto, digámoslo así, protege su obra. A partir de eso, no quiero decir qué haríamos nosotros, ¿no? Pero si Dios está a cargo, vámonos, si nos sentamos a ver, tomemos palco para ver cómo Dios está a cargo. ¿Qué vamos a seguir trabajando nosotros si ya el Señor empezó a hacer la obra de frustrar los planes de los enemigos? Pero esta dimensión humana no aparece aislada en el relato de Nehemías. El texto sigue. Dios ha frustrado sus planes, por lo tanto, y ahora viene la dimensión humana, regresamos a la muralla, cada uno a su trabajo. Si el Señor ya empezó a actuar, entonces ¿para qué nos esforzamos nosotros? Esa sería como un razonamiento lógico. Si Dios se hace cargo, no hagamos nada. Bueno, el texto de Nehemías muestra que una primera característica es esta. La obra del Señor funciona con esta participación de la doble naturaleza de la obra misma. Es cierto que el Señor es el Señor de la obra y que es su obra y que el consejo es no meter la mano en la obra del Señor. Pero es una obra que parece que se realiza siempre y sin excusa y sin excepción a través del esfuerzo de hombres y mujeres que quieren servir en la obra del Señor. Dios frustra sus planes, volvemos al trabajo. Dios frustra sus planes, volvemos al trabajo. Esto no siempre es grato. No siempre uno tiene la energía, la fuerza para hacer con responsabilidad, con diligencia, buscando la excelencia, esta parte que a uno le toca en una obra que no es nuestra, sino que es del Señor. Y sin embargo, no existe la obra del Señor que no tenga la doble participación, ya sea divina o humana. Bueno, en nuestros tiempos es igual. Nosotros oramos para que el Señor bendiga. Señor, decíamos hace meses, ayúdanos a construir los baños. Señor, danos una vida profunda. Señor, bendice la economía de la iglesia, las de las familias, la de nuestro país. Esperamos tu intervención, Señor. Pero esa intervención del Señor entonces debe estar acompañada de quien haga los cálculos adecuados para la construcción de los baños, que haga la ingeniería adecuada, que haga la arquitectura adecuada, que alguien administre con rigurosidad los recursos que el Señor nos da, que alguien con sabiduría revise cómo ha sido administrada, que una asamblea entera tenga que venir a una sesión como la que tuvimos de revista semestral, donde se revise cómo hemos avanzado durante el tiempo. Es decir, también nosotros en la obra del Señor, que no es construir una muralla hoy día, pero que sí es obra del Señor, participamos de esta obra con una doble naturaleza. La acción divina que de ninguna forma excluye la necesidad de la acción humana. La acción humana es la participación de todos nosotros. Danos, Señor, que te adoremos con el corazón profundo. Y los músicos tienen que ensayar toda la semana para llegar a acompañarnos en el canto. Y los del sonido tienen que practicar, yo los he visto la mitad de la semana practicando con esa nueva mesa para que el sonido funcione bien. Claro, Dios nos bendice, pero nos bendice a través
de la participación de todos los hermanos que se esfuerzan en hacer la obra del Señor. En segundo lugar, la obra del Señor genera muchas tareas y roles sin dividir al pueblo de Dios. Muchas tareas y roles sin dividir al pueblo del Señor. Miren ustedes ahora el versículo 16. A partir de aquel día, la mitad de mi gente trabajaba en la obra, la otra mitad permanecía armada con lanzas, escudos, arcos, corazas. Los oficiales estaban pendientes de toda la gente de Judá, tanto los que reconstruían la muralla como los que acarreaban los materiales hacían su trabajo con una mano y con la otra sostenían un arma. Todos los que trabajaban en la reconstrucción llevaban la espada a la cintura. A mi lado estaba el encargado de dar el toque de alarma con la trompeta. Podríamos seguir leyendo porque el texto muestra también cómo los nobles, los plebeyos y todo tipo de personas tenía roles y tareas que cumplir en esta obra del Señor. Lo que no van a encontrar en el texto es que esta diferenciación de roles haya generado la división del único pueblo de Dios. Jamás van a encontrar en el texto de Nehemías que los que llevan materiales son menos que los que llevan espada, que los que llevan espada son menos que los nobles son más que los plebeyos. No lo van a encontrar. Lo que van a encontrar que tanto nobles como plebeyos, que tanto oficiales como los que acarrean los materiales, son personas que sirven a la única obra de Dios. Que por cierto, aunque resulte redundante, es la obra del único Dios. Nobles, plebeyos, pala, espada, las cosas litúrgicas que hacemos nosotros en la iglesia, cuando cantamos, cuando oramos, cuando ungimos con aceite, no son acciones más espirituales que las que hacen los hermanos que nos reciben a la entrada con un apretón de manos, que los que clavan un clavo para que siga firme algo, que los que pintan para que estemos más cómodos. Predicar en un púlpito es simplemente una acción que puede ser más visible, pero no es más espiritual, que quienes tienen en sus diferentes ministerios las tareas de administrar los recursos, por ejemplo, o los sistemas computacionales, o lograr que esto se proyecte. Todo lo que se hace en la iglesia tiene que ver con esta única obra del Señor que tiene como característica la multiplicidad de tareas, multiplicidad de roles y sin embargo la conciencia de que esto es el único pueblo de Dios. Pensando en nosotros, esto tiene sentido. Fíjense ustedes que nosotros como iglesia tenemos una cantidad enorme de ministerios. Cuando uno empieza a contar a los líderes de los ministerios, se encuentra con un montón de cosas. Algunos ministerios muy visibles, otros, por ejemplo, el de la oración, muy invisible. Y sin embargo, ¿qué haría la iglesia si no hubieran personas orando permanentemente por todos nosotros? Siempre pienso en los hermanos de la administración, metidos en una casita por ahí atrás, más acalorados que nosotros, tratando de hacer bien la tarea de administración. Invisibles. No los vemos predicar, no los vemos cantar. Otros somos más visibles, el que predica, los que cantan. Una multiplicidad de ministerios. Los jóvenes, las mujeres, los jóvenes adultos, los grupos en casa. Enorme. Y sin embargo, esto es una sola iglesia. La razón por la que no hemos querido nunca llamar iglesia en casa a los grupos en casa
o iglesia de niños a la pastoral de niños, o iglesia de jóvenes a la pastoral de jóvenes, es que de ninguna forma debiéramos pensar que nuestros ministerios son obras distintas, sino la única obra de una única iglesia, una única obra del Señor, pero con multiplicidad de tareas y de roles. Así es que la obra del Señor tiene esta como segunda característica. Genera muchas tareas, genera muchos roles, pero nunca divide al pueblo de Dios. Una de las divisiones más dolorosas que vivimos o que enfrentamos permanentemente en el contexto del mundo evangélico es aquella que divide entre los trabajos espirituales y los trabajos materiales. Ustedes son canutos igual que yo, habrán escuchado esto muchas veces. Lo que yo hago es espiritual. Lo que tú haces es material. Está bien, nos ayuda, pero es material. Yo predico la palabra, tú cuentas las ofrendas. Esto es espiritual, eso es material. Ese es un gran error, digámoslo, lo hemos dicho tantas veces, ¿no? Tantas veces. Pero nunca está de más decirlo de nuevo. No, todo lo que se hace en la iglesia, todo, cuando se hace con el corazón correcto, todo es espiritual, todo. Y todo sirve a un único propósito. Es decir, se transmite la voz y la palabra del Señor cuando toco un instrumento musical aunque no hable nada, o cuando canto, o cuando predico, pero también cuando le paso la mano a alguien a la salida. También cuando la pastora nos dijo, saludémonos y abrazo a un desconocido que está sentado al lado. Todo eso es tan profundamente espiritual. Conviene el primer domingo del año recordar que esta es una de las características de la obra del Señor en la que vamos a estar insertos un año completo, si el Señor lo permite. Multiplicidad de tareas. Nosotros ya tenemos hartas y sospechamos que vamos a tener más porque todavía hay más necesidad. Cuando cantamos, cuando conversamos con un café, todo aquello requiere de una profunda espiritualidad. Entonces, lo planteo desde ese lado. El trabajo en sí, en todo lo que hacemos, es y debe ser reconocido como tareas al servicio de la única obra del Señor. Pero ahora lo planteo al revés. Se requiere entonces que todo lo que hagamos en la iglesia se haga con un corazón profundamente consagrado a Dios. Aquí es donde cada uno debe evaluar el corazón con el que toma la espada, para usar la palabra de Nehemías, el corazón con el que construye el muro, el corazón con el que predico, el corazón con el que canto, el corazón con el que administro, el corazón con el que clavo un clavo. Porque aquello que estoy haciendo toda vez que se hace en la iglesia es profundamente espiritual y está puesto al servicio de la única obra del Señor. No tomen esto, queridos, como un consejo extremadamente práctico, no lo tomen como algo práctico. No es algo a resolver en 2 minutos. Tómenlo como una invitación a reflexionar a largo plazo, hacia adentro. ¿Con qué corazón hago lo que hago? Porque si la tarea que tengo es enchufar un cable, esa tarea la estoy haciendo en una obra que es de un Dios santo, de un Dios que es más grande que nosotros y de un Dios en el que participamos a su servicio todos nosotros. La tercera característica de esta obra del Señor en tiempos de Nehemías y también en los nuestros es que es una obra en la que no se puede realizar sin el respaldo del Señor.
Miren el versículo 20. Por eso, en el lugar donde oigan el toque de la trompeta, cerremos filas. Nuestro Dios peleará por nosotros. El pueblo en reconstrucción no tiene ninguna posibilidad de vencer a sus enemigos cercanos, ninguna. Si no es por Dios, está todo perdido. Para Nehemías y para todo el pueblo, poder decir con tranquilidad que Dios pelea por ellos es el todo o nada de esa obra en construcción. Si Nehemías no hubiera podido decir, por algo que en su corazón hubiera estado mal, por algo que hubiera estado en conspiración en el pueblo, por deseos corruptos que él hubiera tenido en su propio corazón de aspirar a algo que no es lo que Dios le dio, si algo hubiera pasado en el corazón de Nehemías y no pudiera decir, nuestro Dios pelea por nosotros, el proyecto de la obra de Dios estaría perdido en ese lugar. No habrían podido vencer. En realidad, como decía hace un rato, todo el libro de Nehemías está lleno de estas expresiones, porque incluso la llegada de los exiliados al territorio a reconstruir había sido fruto de una acción de Dios. Por lo tanto, todo lo que se narra frecuentemente dice que Dios les dio la victoria. Pero reflexionar en eso es importante también para nosotros entender la obra de Dios. Que hoy, como digo, no es construir un muro, salvo los baños que vamos a partir construyendo un muro. Pero es mucho más amplio. ¿Está Dios de nuestro lado? Y preguntado al revés, ¿estamos nosotros del lado de Dios? Y dicho en buen chileno, no voy a decir un garabato, no se asusten. ¿Estamos en la vereda correcta? Porque resulta que en marzo, cuando las cosas estén mejor o peor, porque no sabemos, debiéramos poder decir, nuestro Dios peleará por nosotros. Pero si nuestro Dios está en la vereda de la otra esquina y nosotros por entusiasmados nos fuimos por otro lado, ¿qué Dios va a pelear por nosotros? Y en agosto, cuando en Chile haga frío y que no sabemos cómo vamos a estar, de salud, por lo que fuera, debiéramos poder decir, tranquilos, nuestro Dios va con nosotros. Pero si ahora estamos a 10 cuadras de la vereda donde está Dios, no. La obra del Señor tiene esta tercera característica, y como digo, seguramente muchas más, pero yo solo voy a mencionar estas tres. Esta tercera característica que indica que no se puede realizar, no se puede realizar si no va Dios con nosotros. Es curioso, porque esta cuestión debiera ser sabida por todo el mundo cristiano. Y sin embargo, tanto a nivel eclesiástico como a nivel familiar y a nivel individual, cuando uno en el corazón maquina cosas, solo, de noche, frecuentemente nuestro pecado, nuestra carnalidad, decimos los evangélicos, se entiende, ¿no? Nuestra cercanía a satisfacer nuestras propias aspiraciones, nos llevan a iniciar caminos sin siquiera reflexionar si esto agrada al Señor. Si esto agrada al Señor.
nuestras acciones, que son parte de la obra del Señor siempre, no pueden hacerse a contrapelo de nuestro Padre, no pueden. La obra del Señor, si es que es la obra del Señor, ya sea construir esa muralla en los tiempos de Nehemías o ser iglesia en nuestros tiempos en Santiago de Chile, no puede hacerse metiéndose a Dios en el bolsillo. Es cierto que uno puede equivocarse. Podría uno estar convencido de que es la obra de Dios y estar equivocado. Pero uno nunca debiera ponerse en ocasión de planificar acciones sin detenerse a reflexionar profundamente si esto agrada al Señor. No me voy a poner a pelear contra el cine ni contra las películas, me gusta también eso. Pero lo cierto es que a partir de todo esto se ha metido una mentalidad en nuestras sociedades según la cual lo que tenemos que hacer es ser personas de acción. Yo no soy de pensar mucho, soy de actuar. Eso no tiene futuro. En la vida de la Iglesia, tomen en consideración que la Iglesia ya tiene más de 2000 años de existencia. No es un proyecto empresarial que empezó hace 20 años, ¿no? O 30 años, o 100 años, o 200 años. En la vida de la Iglesia, que marcha un paso más lento que los hombres y mujeres de acción de la tele, en la vida de la Iglesia, reflexionar todo lo que sea necesario sobre si estamos o no estamos en la vereda que Dios respalda es crucial. Que vaya Dios con nosotros o que no vaya con nosotros hace toda la diferencia. El pueblo de Dios es únicamente el pueblo donde Dios va en el centro. El pueblo de Dios no es un país, no es una etnia. El pueblo de Dios es el pueblo donde Dios camina con ellos. Por lo tanto, la necesidad de reflexionar, no en 15 minutos porque no hay tiempo, sino detenidamente y diariamente sobre si el Señor va con nosotros, si lo que hacemos agrada a Dios, ya sea a nivel familiar, para la proyección del 2025, a nivel personal o a nivel de iglesia, reflexionar sobre esto es fundamental. La obra del Señor, también en la construcción, pero también en todo lo demás, requiere hoy manifestar estas características. Decía que tenemos muchas tareas y tendremos muchas más. Pero siempre existirá una sola obra del Señor. Y en lo que respecta a la Iglesia, es lo mismo. En el equipo pastoral siempre hablamos de esto. Somos 5 pastores, pero no 5 iglesias. Una sola iglesia. Somos casi 50 ministerios, pero no 50 iglesias. Una sola iglesia. Y si ustedes lo miran a nivel global, podemos tener infinidad de iglesias, pero una sola obra del Señor. Esa obra del Señor, expresada en la iglesia, por ejemplo, requiere mostrar estas características. El Nuevo Testamento lo dice de otra forma, pero con palabras que reconocemos. Miren ustedes en 1 Corintios, capítulo 12. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 12. Versículos 4 al 6. Todo el capítulo es precioso, pero para que no se vayan a las 4 a la casa, solo 4 al 6. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu.
Hay diversas maneras de servir, ¿cómo no? Pero un mismo Espíritu. Hay diversas funciones, pero un mismo Dios es el que hace todas las cosas en todos. Diversas maneras de servir. Si me pongo a tocar batería, Abraham, Pedro y Moisés me sacan. No es mi área de servicio, lo tengo claro. Si me pongo a cantar, me sacan otros. Y he pensado que hay hartas áreas donde me sacarían si me meto. Hay diversos dones. Hay diversas maneras de servir. Diversas. Unas muy visibles, otras invisibles. Hay diversas funciones. Lo importante es que recordemos que todo esto que es la obra del Señor se trata de la obra del único Señor, del único Espíritu, del único Señor y Padre de todos nosotros. Tenemos por delante un año desafiante. Somos llamados a servir en la obra de Dios. Entonces, no nos olvidemos, primero, Dios actúa, pero demanda que cumplamos nuestras responsabilidades con excelencia, con amor, con el corazón adecuado. Segundo, todos cumplimos tareas distintas. No es esperable ni deseable que todos cumplamos la misma tarea. Pero es una sola la obra del Señor, donde todo lo que hacemos debe estar empapado de una vida espiritual profunda, de raíces profundas, de consagración profunda. No hay espacio para la superficialidad, para la carnalidad, para la falta de santidad. Tercero, esta tarea, que es la obra del Señor, no se puede realizar sin buscar el respaldo del Señor. No es lo capacitado que estemos lo que nos hace avanzar, sino estar en la misma vereda que es donde el Señor pelea por nosotros. Que Dios nos bendiga. Oremos al Señor. Pónganse ustedes de pie y oremos al Señor y luego vamos a terminar cantando. Gracias, Señor amado. Es increíble imaginar que tú quieras tenernos a nosotros en tu obra, en la predicación, en el canto, en la música, en la administración, en la construcción, en el anuncio de la palabra, en la enseñanza. Nos impresiona, porque ciertamente no nos sentimos dignos. Tú has tenido misericordia. Por eso queremos pedir que al comenzar el año de servicio en tu obra, corrijas en nosotros el corazón adecuado, el corazón inadecuado, para que se convierta en uno adecuado que esté en la vereda correcta, donde podamos decir que tú vas con nosotros, o mejor todavía, que nosotros vamos por donde quieres que vayamos. Señor, tu obra es grande y extensa, como decía Nehemías. Tenemos las ganas de servir, pero nos faltan las fuerzas. Nos faltan también a veces los recursos. A veces nos faltan las competencias. Mira nuestros corazones. Capacítanos y danos todo aquello que no tenemos. Pero aquellas capacidades que sí tenemos porque tú nos las has dado, potencialas con tu Espíritu Santo, de tal forma, Señor, que en tu obra, en el lugar de esta muralla en la que nos toque, hagamos la tarea con excelencia y tú obres con tu poder delante de nosotros. Gracias por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.